Buen día, ¿todos están escuchándome bien, chicos? ¿No tienen problema? Buenas tardes, profe, si se le escucha bien. Perfecto. Mientras esperamos un par de minutitos más para empezar con la clase, les quería comentar que en teoría hoy es el último día de descarga teórica de la materia con el desarrollo de la última bolilla, que es Historia Clínica, la bolilla número 13, con biopsia y citología exfoliativa. Por ende, la semana que viene, en teoría, es la descarga práctica de este tercer tramo, que abarca técnicas anestésicas, tiempos operatorios, incisiones y suturas, hemorragia, hemostasia e historia clínica, en las salas clínicas. Por ende, ustedes en el aula virtual van a poder rescatar en el archivo que hay la lista de materiales que ustedes tienen que llevar la semana que viene, el miércoles que viene, que nos vamos a juntar ahí en el hospital a las 14 horas para realizar la descarga práctica. Van a ir con ambo verde, guardapolvo arriba, y sepan que todo lo que hemos ido desarrollando desde el primer día a la fecha se integra en esta instancia, que obviamente no es con pacientes porque es el paso previo a comenzar a atender su primer paciente. Así que tienen que recordar e integrar las bolillas de bioseguridad, de lavado de manos, porque todo se integra en este trabajo práctico. En esta descarga que ustedes van a hacer del aula virtual, sale especificado paso por paso qué es lo que vamos a hacer ese día en la sala clínica junto con los otros docentes de la cátedra, y ustedes divididos en duplas, ustedes van a elegir con quién quieren trabajar de aquí hasta que termine la cursada, para que en un mismo sillón siempre trabajen esas mismas dos personas. Van a imprimir este listado de materiales que necesitan llevar y el listado de las prácticas que se van a desarrollar, por ende la teoría que ustedes tienen que estudiar. Se integra todo lo que se estudió en el primer tramo, en el segundo tramo, es decir, en el primer parcial, en el segundo parcial, y obviamente que enfocamos en este tercer tramo, técnicas anestésicas, tiempos operatorios, incisiones y suturas e historia clínica. Tienen que llevar impresa una historia clínica, que allí está en el aula virtual para que la descarguen y la impriman, el protocolo, y van a comprar, como les dije, en Centro Lab o donde ustedes quieran, el símil de silicona de incisiones para que puedan practicar las suturas. Y van a llevar absolutamente todo como está especificado en el listado para que podamos desarrollar el último práctico sin pacientes del año para después largar ya con el tercer parcial y luego con la autorización de pacientes y la atención de dichos pacientes. ¿Qué más les quería decir? Que yo escuché, pero no sé
si será sí o no, que está programado paro para la semana que viene, sí, para el jueves y viernes de esta semana, y para la semana que viene creo que también. De todas formas, ustedes se enteran igual que nosotros. Si es así, se prorrogará una semana más. Pero ustedes, consejo, busquen todo lo que está en el listado para que ya lo tengan, porque son bastantes cosas, y estudien. ¿Por qué? Porque esta instancia es evaluativa. Nosotros vamos a evaluar la descarga práctica que ustedes van a realizar con su compañero de sillón de todos los ítems que acá enunciamos, que son los que van a rendir en el parcial la semana subsiguiente. Así que ustedes traten de preparar el listado de materiales y también de estudiar el contenido, sacarse todas las dudas el día de la descarga práctica, porque para eso estamos, para que le aclaremos todo lo que ustedes no entiendan, y de allí realizar el práctico y posteriormente el tercer parcial. Después del tercer parcial se hace a la semana siguiente el recuperatorio de alguno de los parciales que esté desaprobado, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a tomar asistencia. Ascurra Gabriela. Presente. Cárdenas Laura Sabrina. Carrasana Juliana. Presente. Chacoma Díaz Nadina Luján. Cortés Romina Paola. Presente. García Olmos Juan Pablo. Presente, profe. González Sánchez Lucila Antonella. Presente, profe. Leiva Becerra Germán Francisco. Presente, profe. Martínez Luciana Irina. Bien, presente. Martínez Georgina Guadalupe. Morales Fabiana Nadia Paola. Presente, profe. Es Fabián. Fabián. Sí, Bien. es mi otro apellido. Tienes razón, lo leí mal yo. Narváez Juan José. Presente. Olmos Aibar Hugo Nicolás. Olmos Aibar Hugo Nicolás, ausente. Ortiz Fernández Sofía Macarena. Presente, profe. Pirro Julieta Nazarena. Presente, profe. Rosy Carol Agostina. Presente, profe. Titos Natalia del Valle. Presente, profe. Vera Gonzalo Sebastián. Presente, profe. Muy bien. Bueno, dicho esto, vamos a ver si conectamos el power, si hacemos bien. Ahí estamos viendo, chicos, el power. Sí, sí, profe. Bien. Vale. Como dijimos, hoy desarrollamos el tema de historia clínica. Para nosotros parece reiterativo porque es un tema que ustedes lo han desarrollado minuciosamente en la materia semiología, donde les han dado todas las partes de una historia clínica, la importancia, la forma de hacerlo, lo que significa cada parte de una historia clínica, la importancia legal. Para nosotros en Cirugía 1 la historia clínica es indiscutible. O sea, no van a comenzar a trabajar sin una historia clínica completa, fidedigna, firmada por el profesional a cargo y por el paciente que va a ser atendido, con todos los datos y la anamnesis que corresponden a esa historia clínica. Es la validez que va a tener la cursada de ustedes y es la validez legal que tenemos nosotros para cubrirnos legalmente de cómo hemos atendido, cuándo hemos atendido y a quién hemos atendido. Porque cuando legalmente se complican las cosas, lo único que nosotros como profesionales
tenemos que nos proteja es la historia clínica. Por eso nosotros no transamos en este ítem que es la historia clínica, que está subida en el aula virtual como un archivo que ustedes lo descargan, lo imprimen y por cada paciente ustedes van a llevar su historia clínica. Si ese mismo paciente después lo también comparten por X causa con otro compañero, cada uno debe tener su historia clínica, ¿sí? Sabemos todos que la historia clínica nosotros vamos a realizar a través de una anamnesis, de un interrogatorio, el indagamiento de todos los datos que nosotros podemos recaudar de nuestro paciente en la forma más profunda, más clara. Hay un encabezamiento con los datos filiatorios y luego tenemos también un interrogatorio con respecto a patologías generales de base que ese paciente puede tener, como hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, Chagas, hepatitis que puede haber tenido en alguna etapa de su vida, dengue, sífilis, tuberculosis, si fuma, si toma, si toma sustancias, quién es su médico de cabecera, cuál es su patología de base, si está compensado o no, si tiene controles periódicos o no, qué medicación toma. Este paciente que yo voy a atender, necesito dejar asentado de puño y letra mía qué medicación toma, cuál es la dosis, cuántas es la frecuencia por día de que tome esa medicación, si toma o no toma anticoagulantes. Hoy en el 2025, gracias a Dios, la gran mayoría de los pacientes tienen controles médicos periódicos, ya sean ginecológicos, con médicos clínicos, cardiólogos, endocrinólogos, etc. Por ende, la gran mayoría de los pacientes tiene diagnosticado muchas veces patologías de base y por ende están medicados. Esa medicación tiene que quedar asentada de puño y letra en la historia clínica. Y también tiene que, en esa historia clínica, quedar asentada la firma, la aclaración y el número de documento de mi paciente, en donde me da el consentimiento por escrito de que me autoriza a que yo lo atienda, habiendo entendido, ¿sí?, los riesgos que puede correr. Porque sabemos que toda práctica quirúrgica puede tener una complicación, puede tener una secuela de menor o mayor intensidad. Yo eso lo tengo que explicar antes y hacerlo firmar a mi paciente, porque todo lo que se hace antes tiene validez. Lo que no se hizo antes, después, son dolores de cabeza. Por eso la historia clínica debe ser confeccionada por el mismo profesional. Hay a lo mejor en otros países o en otros ámbitos, se entrega la historia clínica para que el mismo paciente la complete y después el profesional la chequea. Nosotros no somos partidarios de ese tipo de modalidad para la confección de la historia clínica. La historia clínica la realiza el profesional actuante de forma clara, de forma precisa, con vocabulario sencillo, accesible a todo tipo de paciente, para poder yo captar y obtener la información que necesito. Esta es la historia clínica que ustedes van a descargar del aula virtual y la van a imprimir. Tantas historias clínicas por pacientes que ustedes vayan a atender. Verán que en un lado de la hoja de mi historia clínica están los datos filiatorios del paciente. Debe ser completado, por experiencia propia lo decimos, con el nombre y apellido completo correcto. ¿Sí? Nos ha pasado un montón de veces que esta parte del encabezamiento, por ejemplo, en el hospital, la realizan las secretarias. Y las secretarias muchas veces no piden el DNI para completar esta parte de la historia clínica. Y a veces está mal asentado el nombre o el apellido o el número de documento o el domicilio está sin completar. Entonces, cuando llegamos a una instancia legal, desafortunadamente, la aseguradora lo primero que te pide es la historia clínica. Y cuando arrancamos con los datos filiatorios erróneos, no tenemos mucha chance de poder ser defendidos como corresponde.
por la aseguradora, por el seguro de mala praxis, para que ustedes me entiendan. Por eso, este encabezamiento es el punto de partida de una correcta historia clínica. No se nos puede pasar. Apellido, nombre completo, número de documento, si el paciente tiene o no tiene obra social, la fecha en que se confeccionó la historia clínica, de manera tal que si ese paciente viene en forma diferida, esta historia clínica puede ser actualizada con una nueva historia clínica, porque muchas veces el caso lo amerita. Si tiene obra social, el número de afiliado, el teléfono del paciente, la edad, la fecha de nacimiento, la localidad en la que vive y la profesión u oficio, porque muchas veces nos orienta, ustedes bien saben, algunas profesiones o algunos oficios para poder ayudar a redondear un diagnóstico, en donde hay patologías que son patognomónicas de ciertas profesiones u oficios. Luego del encabezamiento filiatorio tenemos el odontograma, que ustedes en la materia preventiva les enseñan cómo deben confeccionarlo, con lapicera azul, con lapicera roja, y una vez confeccionado nosotros realizamos el índice de CPO, índice de piezas dentarias cariadas, perdidas u obturadas. Le sigue al odontograma esta porción de la historia clínica que es el consentimiento por escrito, en donde el paciente autoriza a mí, como mi nombre, como profesional, a actuar, a trabajar conjuntamente con el personal que yo considere para realizar las maniobras explicadas. Este es el consentimiento por escrito, que debe estar firmado. Aquí, firma y aclaración de mi paciente. Si el paciente es menor, si el paciente es discapacitado, si el paciente es no vidente, entonces firma y aclaración del responsable legal, madre, padre, hermano, etc. Y al pie de página, ustedes ven todos estos renglones con distintas columnas. Una columna que dice fecha, número de diente, trabajo realizado, código si fuera obra social, firma del paciente y firma del profesional. ¿Para qué es esta parte? Yo cada vez que el paciente venga, yo debo colocar la fecha en que fue atendido el paciente. La primera fecha es donde se realiza la consulta, la confección de la historia clínica. Entonces aquí voy a poner la fecha, confección de la historia clínica, lo hago firmar a mi paciente el día que fue atendido y al lado la firma del profesional actuante. A la próxima cita coloco la fecha, por ejemplo, extracción de elemento 21, la firma del paciente y la firma del profesional. Esta firma debe estar colocada antes de realizar la práctica. Yo no puedo hacerlo firmar después de haberlo atendido. Legalmente llega a haber una complicación durante el acto quirúrgico, el paciente no me va a firmar. Yo tengo que tener el consentimiento que el paciente me autoriza a mí a atenderlo antes de atenderlo. No sirve de nada hacerlo firmar después, o mucho menos que quede en blanco. Y subsiguiente, los renglones, si hay otras extracciones que realizar, o controles postquirúrgicos, o alta médica u odontológica. Si la damos vuelta a la historia clínica, vamos a encontrarnos con esta parte de la historia clínica que es la anamnesis del estado sistémico de mi paciente. Yo aquí le pregunto, ¿usted tiene médico de cabecera, médico clínico, médico ginecólogo, médico si es cardiópata, cardiólogo o endocrinólogo o neurólogo si hay alguna patología neurológica de base? Aquí anoto sí, no y el nombre del profesional y si recuerda el número de teléfono, el teléfono de dicho profesional. Si está asociado a algún servicio de urgencia o emergencia como ERI, INCOR, ¿sí? No. ¿Debió ser internado u hospitalizado en los últimos 2 años? Sí, no, y si fue internado, la causa. ¿Por qué fue?
por un accidente de moto, por una fractura de la tibia y el peroné, por ejemplo. ¿Está bajo tratamiento médico actualmente de alguna enfermedad? ¿Sí o no? Y si es sí, ¿qué enfermedad? ¿Diabetes? ¿Hipertensión? ¿Hipotiroidismo? Etcétera. ¿Tuvo alguna vez reacciones alérgicas a algún medicamento como aspirina, penicilina, sulfas, anestésicos, etcétera? Si nos dice que sí, en rojo colocamos cuál es el medicamento al cual es alérgico. En rojo. Para yo saber que allí tengo que prestar atención y abrir bien los ojos y a ese paciente no medicarlo con esa droga. Otra de las preguntas. ¿Cuándo se lastima o extrae alguna pieza dentaria? ¿Sangra excesivamente y necesita atención para detener el sangrado o es normal la coagulación y la cicatrización? ¿Te pone sí o no? Esto a mí me va a orientar a ver si el paciente tiene antecedentes de hemorragias, que puede llegar a haber alguna alteración hematológica. Esto hay que preguntarlo porque esto es un indicador para yo no cometer el mismo error. Y si hace falta y amerita realizar y pedir análisis de laboratorio que me confirmen a mí que está todo dentro de los valores y parámetros normales. Una vez que terminé esta primera anamnesis de esta parte de la hoja, voy a ir específicamente a preguntarle a mi paciente, ¿problemas cardíacos usted tiene? Marco la cruz únicamente si me dice que sí. ¿Problemas cardíacos tiene? ¿Presión sanguínea alta? ¿Presión sanguínea baja? Enfermedades venéreas como sífilis, tuberculosis, gonorrea. Preguntan ese ítem. Actualmente en La Rioja hay muchas enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, ha vuelto a aumentar la cantidad de casos, la tuberculosis. Son preguntas que hay que hacerlas. HIV también se pregunta. Hay muchos pacientes con SIDA que están bajo tratamiento, que tienen su infectólogo de cabecera. Si me dice que sí, tengo que preguntarle quién es su médico de cabecera, quién es su infectólogo. Le tengo que preguntar si está con controles periódicos y si está tomando la medicación. Si es un paciente con SIDA compensado, con controles periódicos, quiere decir que los títulos o la titulación de este paciente están dentro de los valores aceptables y el riesgo que yo corro atendiéndolo es menos alto que un paciente totalmente descompensado. No solo para mí, sino para el equipo de trabajo. Llámese asistente dental o instrumentador quirúrgico, personal de limpieza, etcétera, etcétera. Sabemos que si el paciente me dice que es HIV positivo, ese paciente por protocolo queda para ser atendido en forma invasiva, ya sea una tratrectomía, una endodoncia, una extracción, lo que fuere, en el último turno del día. Luego de atender a este paciente, se descontamina por completo el consultorio y el instrumental de este paciente también se lo va a descontaminar aparte. Y el glutaraldehído, el detergente enzimático y el glutaraldehído utilizado con el instrumental de este paciente, luego es directamente desechado. No se lo comparte con ningún otro instrumental que así haya sido usado en el día. También se le pregunta si hay alteraciones nerviosas. Actualmente hay muchos pacientes que están bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico por ejemplo, pacientes con, ¿cómo le llaman? Bueno, hay pacientes con muchos trastornos psicológicos y psiquiátricos, y aquí debe quedar asentado quién es su psicólogo o su psiquiatra de base, y si es psiquiatra, qué medicación se le administra, porque si está con tratamiento psiquiátrico, lo más probable es que esté medicado. ¿Por qué? Porque este paciente va a haber que tenerle mucha paciencia,
va a tener que estar bien medicado con su medicación de base, bien medicado para que no tenga dolor durante el tratamiento. Y debe dársele el tiempo, la tranquilidad y el ámbito acorde para que no tenga un brote nervioso. Eso lo da la experiencia, la clínica y los años y el traspaso de los años de profesión. Son pacientes que hay que atenderlo con todos los recaudos que hacen falta. Se pregunta también si este paciente ha tenido hepatitis en alguna etapa de la vida, para que cuando yo elija la medicación que voy a darle, tenga en cuenta que si ha sido hepatitis positivo en alguna etapa, ese hígado a lo mejor tenga que tenerle yo un poquito más de benevolencia en el tipo de medicación que yo voy a elegir, que no sea tan agresiva, para que el hígado no sufra. También pregunto si el paciente tiene úlcera de estómago o gastritis, y si es así, si está medicado. Hay pacientes que te van a decir, sí, yo tomo omeprazol o ranitidina todos los días, una vez por día o 2 veces por día, o únicamente tomo cuando tengo dolor, molestia, ardor. Si yo sé que a ese paciente lo tengo que medicar antes de atenderlo, entonces si me relata que tiene episodios de gastritis o una úlcera de estómago de base, sí o sí tiene que ir con un protector gástrico. 1 o 2 veces al día, de 20 o de 40 miligramos, el omeprazol, por ejemplo, de acuerdo a el grado de irritabilidad que relate el paciente. Se pregunta también si ha tenido fiebre reumática, si presenta artritis, si ha tiene cáncer, para saber si ese paciente ha sido expuesto a rayos o a quimioterapia. Por ende, ese paciente hay que preguntarle cuándo finalizó su tratamiento de quimio, cuándo finalizó su tratamiento de rayos. Para saber, lo ideal es esperar aproximadamente 1 año de la última quimio, de los últimos rayos, para que las bases óseas y los tejidos blandos en los cuales yo voy a trabajar tengan mayor probabilidad de cicatrizar sin ningún tipo de complicación. También se pregunta si es diabético, si me dice que sí, si tiene controles periódicos, si tiene los últimos análisis, para yo ver en qué valores está. Y lo mismo amerita que antes de ser atendido, el paciente venga con un control de glucemia inmediatamente del día que yo lo voy a atender. Y si te dice que no es diabético, no está de más preguntar si tiene la madre o el padre diabético, para ver si muchas veces las características de la cavidad bucal de ese paciente pueden a mí hacerme pensar que ese paciente es diabético y a lo mejor no está diagnosticado, o es un diabético latente, sumado a las preguntas más frecuentes que si toma mucho líquido, orina mucho líquido, por ejemplo, y que me dice que sí. Le pregunto a mi paciente si tiene o sufre sinusitis. Si me dice que sí, lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque allí en una radiografía panorámica o en una intraoral, en la zona de los molares, premolares superiores, el seno maxilar va a aparecer parcial o totalmente velado, es decir, radiopaco, por un engrosamiento de la membrana de Schneider, y que eso tiene una gran implicancia clínica cuando yo tengo que realizar extracciones en caninos superiores, premolares superiores y molares superiores, que no se vayan a complicar con una posible comunicación bucosinusal. Para eso tengo que echar mano a los exámenes complementarios de rutina, como son radiografías intraorales y radiografías panorámicas, y si el caso lo amerita, un combin de la pieza dentaria que yo quiero exodonciar. Y obviamente hay que preguntar si ese paciente ha sufrido en alguna etapa de su vida o sufre epilepsia. Si el paciente te dice que sí, hay que preguntarle si está medicado. ¿Para qué? Para que cuando se exponga a una situación de estrés, como es una extracción dentaria, este paciente no sufra de un brote epiléptico. Y que obviamente tiene que estar con su medicación de base correctamente administrada. Y si hace falta, se le puede sumar un tranquilizante. Y ofrecerle toda la tranquilidad propia de un profesional con experiencia, con seriedad,
que le imponga a él serenidad, confianza y tranquilidad, para que este paciente no tenga un episodio epiléptico, que es sumamente desagradable cuando el paciente comienza con temblores, la lengua tiende a irse hacia atrás, que se puede broncoaspirar o asfixiar, y los ojos tienden a irse hacia atrás. Es una instancia que no es deseable para que a nadie le pase, por eso esto se pregunta antes. Se pregunta antes y se toman todos los recaudos necesarios para evitar todos estos malos ratos, estas malas experiencias para el profesional y para el paciente. En este renglón específicamente se pregunta qué medicación toma y hay que anotar todo. Hipotensores, hipoglucemiantes, medicación para el colesterol, aspirina o aspirineta o aspirina Prevent, que son anticoagulantes, hay que preguntarlo puntualmente, porque a veces el paciente no te cuenta porque piensa que no es importante. Y para nosotros es de vital importancia. Entonces hay que preguntarle, ¿toma aspirina o aspirineta? Y muchas veces el paciente que no te relató nada te dice, sí tomo. Entonces yo sé que tengo que suspender esa medicación entre 4 a 7 días antes de la intervención para no tener una hemorragia intraoperatoria. ¿Se cansa al subir las escaleras? Ahí yo voy a saber si ese paciente a lo mejor tiene alguna alteración cardíaca de base y necesita una interconsulta con el cardiólogo o con el médico clínico. Pregunto si fuma, y si fuma y me dice que sí, cuántos por día y desde hace cuánto tiempo. Te empezó a los 10, a los 12, a los 15 años, a los 17, a los 18, a los 20 a fumar y a cuántos por día. Lo mismo si bebe, si es un bebedor social, si bebe los fines de semana, si bebe todos los días, desde cuándo, y si toma algún tipo de sustancia, qué sustancia es, y lo asiento. Si es mujer, si está embarazada, de cuántos meses, si tiene controles periódicos y si ese embarazo está cursando con normalidad, sin ningún tipo de alteración en la tensión, en las contracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se pregunta también si nunca ha recibido terapia radiante para el cáncer y aquí especificamos cualquier otro dato de interés. Aquí donde dice firma y aclaración, también le sumamos el DNI del paciente. ¿Qué quiere decir esta firma, esta aclaración, este DNI? Que el paciente me está corroborando que todo lo que yo le pregunté, todo lo que él me contestó y todo lo que yo anoté es fidedigno. ¿Sí? Y este ítem que dice plan de tratamiento es lo que yo voy a instaurar en ese paciente como plan de tratamiento. Paciente que presenta caries macropenetrante cuya indicación es la exodoncia dentaria de los elementos tal, tal y tal, para lo cual médico profilácticamente con antibiótico tal, dosis tal, tiempo interdosis tal. Y AINES, ketorolac de 20 miligramos, por ejemplo, cada 12 horas, 48 horas antes de la intervención durante 7 días. Aquí en este espacio es donde se coloca puntualmente todo lo que yo les he explicado. Esta es la historia clínica que nosotros vamos a usar en la sala clínica con nuestros pacientes. Es la que usamos en el Hospital Vera Barro, en el servicio de odontología, y es la que usamos en nuestros consultorios particulares en papel. Yo sé que actualmente, y sobre todo las generaciones jóvenes, como son todos ustedes, también hay un montón de programas digitales hermosos, sumamente completos, que luego ustedes cuando se reciban van a elegir cuál quieren adquirir. De todas formas, sí les digo que la firma y la aclaración y el consentimiento por escrito del paciente debe estar en papel para que tenga validez. Más allá de las historias clínicas digitales divinas que les venden y que ustedes pueden tener cargadas en sus compus, el consentimiento por escrito para que tenga validez legal ante la aseguradora debe estar, ¿sí? También deben saber que existe otro tipo de historias clínicas que son mucho más abarcativas y que son más completas
y que también abarcan los otros órganos y sistemas y partes del organismo, sobre todo cuando, por ejemplo, nuestro paciente es tratado en el ámbito hospitalario y ese paciente por ya sea una patología de base sistémica, está internado y piden interconsulta con odontología porque hay un problema odontológico que resolver, o por un problema odontológico que ingresó al hospital, que ha producido una diseminación de la infección o del cuadro y que amerita internarlo. Pasa y muy seguido, y son casos graves que pueden llevar al deceso o a la muerte del paciente en pocas horas o en pocos días. Por eso es que nosotros cumplimos en explicarle esta historia clínica más compleja, más completa y abarcativa, porque cuando nosotros nos desenvolvemos en otros ámbitos, como es un hospital, una clínica o un sanatorio, como profesionales de la salud y como odontólogos debemos saber cómo leerla, cómo completarla, la parte que nos compete a nosotros como odontólogos, y cómo interpretarla. Como toda historia clínica, tiene un número de historia clínica y tiene datos filiatorios, al igual que la anterior, en donde se coloca todo. Hay una parte donde hay antecedentes familiares, donde yo debo preguntarle al paciente qué patologías de base existen en la familia. Si es una familia donde hay diabetes, hipertensión, historiales de cáncer, de nefropatías, etc. Y aquí lo asiento. También los antecedentes personales. Por ejemplo, si ese paciente relata alergias a algún medicamento o alergias a algún reactivo o alguna sustancia de contraste, o si hay también, por ejemplo, algún hábito o mal hábito como el fumar, el tomar, algún tipo de drogas. Y si ese paciente ha padecido en algún momento de su vida hepatitis o SIDA. A nivel sistémico, que esto lo hace el médico clínico que receta al paciente, presenta y deja asentados los antecedentes patológicos que pueda presentar ese paciente a nivel cardiocirculatorio, respiratorio, digestivo, nefrológico, neurológico, endocrinológico, urogenital, locomotor, a nivel de la obstetricia o ginecología, procesos infecciosos graves que pudo haber padecido ese paciente, y si ese paciente llega con una medicación administrada una o varios tratamientos, porque hay pacientes que a veces llegan con una bolsa de medicamentos que fueron suministrados a lo largo de los días, de las semanas y a veces de los meses, y aquí debe quedar asentado. Y actualmente, ¿cómo está medicado? ¿Por qué es importante sistema por sistema, órgano por órgano? Porque es un paciente que yo no conozco, y si ingresa a un nosocomio, cuya indicación es la internación, yo debo conocer el paciente que voy a tratar. Si es un paciente que tiene antecedentes cardíacos, antecedentes respiratorios, se ha sufrido neumonía, se ha sufrido algún CA de útero, etcétera, etcétera, o si tiene alguna alteración neurológica, que ese paciente cuando nació tomó líquido amniótico, si llegó el parto a término, etcétera, etcétera. Son todos elementos orientativos que a mí me van a ayudar a poder arribar al diagnóstico y al tratamiento correcto de ese paciente. Los antecedentes odontológicos de este paciente, yo aquí debo asentar si este paciente, cuando fue atendido anteriormente, ha sufrido algún tipo de inconveniente o alteración, como puede ser una hemorragia, como puede ser algún episodio nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pacientes que te dicen que lo tuvieron que anestesiar 7 veces, entonces a lo mejor se le realizó una técnica anestésica errónea,
pero a lo mejor ese paciente es un paciente sumamente lábil emocionalmente y muy nervioso. Son todos indicadores que yo los tengo que rescatar a través de la historia clínica y que me van a ayudar a que cuando yo lo tenga que atender a ese paciente, mi atención sea exitosa y no fracase. El motivo de la consulta. Miren el espacio amplio que tengo yo para sentar las características de la enfermedad actual que motivan la consulta del paciente. Aquí no escatimo en la explicación y dejo asentado todo lo que el paciente me relata con la misma calidad de palabras y de significados que el paciente me expresa, de la forma más sencilla, clara y fidedigna. La medicación que anteriormente se le suministró y la medicación que actualmente llega y tiene ese paciente. El médico clínico que lo receta va a hacer una breve reseña del aspecto general del paciente, si es hipotenso, si es normotenso, si se encuentra con lúcido, motrizmente, locomotoramente responde, hace una breve introducción del estado y el aspecto general de ese paciente, cuánto mide, cuánto pesa, las características de la piel, de la cara, de las manos, de los brazos, del tronco, de las piernas. Hay pacientes que a veces llegan con hematomas espontáneos cuando te relata, o pacientes con keilitis, fisuras o con gran cantidad de lunares o manchas de distinta coloración. Y es por eso que tiene que quedar en esta porción de la historia clínica asentado. ¿Por qué? Porque a mí me va a ser un orientativo, conjuntamente con los análisis de laboratorio, saber si ese paciente puede tener alguna alteración hematológica o no. A nivel de tórax y aparato respiratorio, se deja sentado por parte del médico clínico que lo recepta todo. La forma en que respira, la frecuencia respiratoria, la amplitud de esta cavidad torácica, el ritmo respiratorio, si hay ruidos o no a la percusión, a la ocultación. A nivel cardíaco o cardiovascular también van a tomar los valores de la tensión arterial, la alta, la baja, la frecuencia cardíaca, el pulso, ¿sí? Van a ocultar y si hiciera falta también un ecocardiograma. También van a dejar asentados si hay algún tipo de cianosis, estenosis, edema, signo de Godet positivo, todos los síntomas clínicos que ese médico pueda observar en ese paciente que amerita dejarlo asentado, que puede traducirse en a lo mejor una insuficiencia cardíaca o a lo mejor una insuficiencia renal. Lo sabremos después que se lo termine de estudiar a ese paciente, pero ese médico clínico lo deja asentado. Lo mismo a nivel respiratorio, la inspección lo hace respirar profundo, expirar y auscultar. La exploración neurológica es muy importante porque muchas veces dicho paciente puede llegar, por ejemplo, de un accidente en la vía pública, un accidente de moto que es tan frecuente o un accidente como peatón. Ese paciente debe ser evaluado si el estado de conciencia con el que llega es el correcto, si está ubicado en tiempo y espacio, si la mirada es correcta, si la atención es la correcta, si no tiene somnolencia, si no está obnubilado. Y también hay que saber si estamos frente a un paciente con una patología psíquica de base. Hay pacientes que tienen patologías psíquicas que siempre llegan acompañados por un familiar a cargo. Y hay un porcentaje importante de pacientes que a veces lo hacen en forma solitaria. Entonces es en esta instancia en donde también debe quedar sentado, porque obviamente este paciente tiene otro tipo de trato legal también, ¿no?
A nivel del aparato locomotor siempre se deja en claro si hay algún tipo de deformación en alguna de las extremidades o en la caja torácica o en la columna vertebral. A nivel de las articulaciones, si hay artrosis, si hay artritis, si hay deformación de las mismas, si la función está disminuida, si tenemos un caminar que no sea acorde a un caminar normal, lo mismo la postura a nivel de la columna, todo eso se deja sentado. Puede también a nivel de la musculatura haber una atrofia o puede haber algún músculo que sea, por ejemplo, más corto que el otro, como un esternocleidomastoideo, que en algunos pacientes se puede presentar un cuello inclinado en forma constante como consecuencia de que uno de los esternocleidos es más corto que el otro. Esta es la instancia en donde toda esa inspección, anamnesis, observación y estudio del paciente en la instancia de la llegada se deja sentado, ¿sí? Y obviamente que a nivel cráneo bucofacial también se lo comienza a explorar en forma completa. Y aquí entra todo lo que se ha estudiado en anatomía, en semiología, en patología, etcétera, etcétera, etcétera. Donde nosotros a través, por ejemplo, de radiografías, de tomografías axiales computadas, resonancias magnéticas, podemos asentar algún tipo de alteración, irregularidades o particularidades a nivel del cráneo, a nivel de la cara, como así también a nivel de los pares craneales, que son los que, como ustedes ya estudiamos y vimos, son los que van a tener una relación directa con la función de los órganos de los sentidos, con la motricidad, con la sensibilidad, con la respiración, la diglución, la digestión, la defecación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se deja sentado en esta instancia. Si la movilidad bucofacial, es decir, la musculatura perioral, periorbitaria, los músculos de la mímica, los músculos masticadores, se encuentran con una motricidad compatible con lo normal, la sensibilidad exactamente lo mismo. A veces los pacientes llegan a la interconsulta por por ejemplo, una parálisis facial o muchas veces por un dolor exacerbado y que puede deberse a una neuritis o a una neuralgia del quinto par craneal o del trigémino. Yo para eso debo conocer a esos pares craneales y debo dejar asentado absolutamente todo en la historia clínica, para que cuando yo pueda abarcar todo lo recaudado en la historia clínica, mi diagnóstico sea de certeza y sea lo más cercano a la realidad posible. También tengo que saber y dejar asentado si mi paciente puede hablar, puede expresarse por sí mismo, y si lo hace en forma correcta, si tiene una correcta visión, si tiene un nivel cognitivo suficiente para poder leer, responderme, firmar, colocar su DNI, que hay pacientes que no lo pueden hacer. Todo eso queda sentado. A nivel también del cerebelo, si hay coordinación de la motricidad, si hay movimientos involuntarios, propio también de las alteraciones de algún par craneal, si la marcha es una marcha normal o una marcha alterada, si ambos ojos tienen una buena función, lo mismo a través de los oídos, y obviamente todo lo que es nariz, garganta, nosotros debemos conocer cuándo estamos ante un cuadro normal o alterado, a nivel de la úvula, a nivel de los pilares anteriores, pilares posteriores de las fauces, la pared anterior, la cara anterior de la pared posterior de la faringe, por ejemplo. Las articulaciones temporomandibulares, si el paciente tiene una buena apertura bucal compatible con lo normal, si hay ruidos, si hay saltos, si hay dolor a la palpación, dolor espontáneo, todo eso tiene que quedar asentado. Si cuando el paciente abre la boca, la apertura es homogénea, o sea, hay movimientos de lateralidad hacia la derecha o hacia la izquierda.
Muchas veces en las historias clínicas hay diagramas, como en estas láminas, donde yo puedo dibujar, colorear o dejar asentado algún tipo de particularidad que yo observo cuando confecciono la historia clínica en ese paciente. Por ejemplo, a nivel de la facie, a nivel ocular, de las orejas o los pabellones auriculares, de la nariz, la boca, si la comisura alguna está más descendida hacia un lado que hacia el otro, si los ojos tienen los dos la misma apertura, si el cuello tiene la cabeza inclinada más hacia un lado o hacia el otro, si el hombro se encuentra un hombro más caído que el otro, y ahí me va a ir orientando si hay un problema muscular o si hay un problema nervioso, como puede ser el undécimo par craneal o espinal, tanto de frente como de perfil. Y a nivel óseo, a nivel del cráneo, de la cara, maxilar superior, maxilar inferior, en una vista frontal, en una vista inferior, en una vista superior de la mandíbula, yo puedo dejar asentado, dibujado y especificado las características que yo observo al momento de confeccionar la historia clínica. En una vista sagital, exactamente lo mismo, a nivel del cráneo, de la cara, de la mandíbula, del lado derecho y del lado izquierdo del paciente. Todo es en esta instancia, mientras más lo nutra yo a mi historia clínica, en forma escrita, en forma dibujada, más completa va a ser, ¿sí? Si hay puntos dolorosos, como hablábamos que podían ser el agujero infraorbitario, el agujero supraorbitario, el agujero mentoniano del lado derecho, del lado izquierdo del paciente, por ejemplo. Si hay ruidos articulares a nivel del ATM, del lado derecho, del lado izquierdo del paciente, todo esto lo dejo colocado y asentado en la historia clínica. Tengo que también saber que puedo dejar asentados si a nivel de las mucosas o los tejidos blandos de los carrillos, del paladar, del piso de boca, hay alguna particularidad como mancha, cambios de coloración, induración, alguna zona queratótica, alguna lesión sobrelevada, lo debo colocar. Si hay una zona dolorosa, ulcerada, lo coloco. Si esa lengua de ese paciente se encuentra depapilada o con una hipertrofia de las papilas, si hay, por ejemplo, muchas veces puede haber, yo le digo a mi paciente que saque la lengua y esa lengua se direcciona hacia la derecha o hacia la izquierda y no hacia el centro, también lo dejo asentado. Si el paciente tiene buena motricidad, si tiene buen gusto, o sea, puede ser capaz de captar los distintos gustos de un alimento, si está frío, si está caliente, si es dulce, si es ácido, todo esto lo coloco y obviamente si hay alguna lesión, como puede ser un afta, un aftoide, como puede ser una úlcera traumática, como puede ser también úlceras producidas por una aspirina que ha producido una necrosis de los tejidos, etc. Las glándulas salivales también se las palpa, también se las inspecciona y también se las deja sentadas. Sabemos que son 3 glándulas principales que tenemos del lado derecho y 3 del lado izquierdo. La glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Las 3 tienen conductos excretores que les son propios. Y las 3 glándulas se pueden estimular, palpar, y al estimularlas, poder dejar sentado que los conductos excretores están permeables. Es decir, que si por ejemplo el paciente viene con un aumento de tamaño en la región submaxilar, yo de un solo lado, por ejemplo, yo puedo estimular a la glándula submaxilar de ese lado y observar en el piso de boca una vez secado con gasa, si cuando yo estimulo la glándula, ese conducto excretor está permeable, es decir, si sale saliva. Si sale saliva, entonces yo puedo decir que la glándula tiene función correcta y tendré que seguir estudiándola. Si ese conducto excretor no secreta saliva, puedo pensar que a lo mejor esa glándula salival, en su trayecto del conducto excretor, puede haber un tapón mucoso o un
cialolito que esté obstruyendo a ese conducto excretor y no permita que la saliva generada en la glándula sea vertida en la cavidad bucal. Por ejemplo, eso se asienta aquí. Los labios, si son labios sanos, en donde no hay fisuras, no hay descamación, donde no hay queilitis, si son labios que le llamamos nosotros normalmente en pacientes que han trabajado toda su vida al sol, a la intemperie, como los obreros o los cosechadores, o la gente que ha trabajado en los puertos, en el campo, son pacientes que se caracterizan por tener, y más si son de tez blanca, los labios son labios resecos, desdibujados los límites del labio, con una gran descamación, muchas veces fisuras, indurados, con poca elasticidad. Todo esto se deja sentado aquí. Las piezas dentarias, si están completas las arcadas, la clase 1, la clase 2 o la clase 3 de ese paciente, también se dejan asentados si hay elementos dentarios ausentes, si fue por paradentosis o periodontitis, o fue por caries, o fue por trauma, si tiene prótesis parciales removibles de acrílico, de cromo cobalto, o prótesis fija con perno, corona o incrustaciones, si el estado periodontal es bueno, o hay una periodontitis grado 1, grado 2 o grado 3, y si ese paciente tiene una buena higiene bucal o una mediana o una mala higiene bucal. Y la patología por la cual el paciente llega y yo la debo describir, la ubicación, las características y todo lo más nutrida que pueda llegar a describirla. Hay un odontograma, en este caso tiene estas características del odontograma, no es el geométrico, pero es un odontograma al fin, donde yo voy a dejar marcado en la dentición permanente o en la dentición temporaria. Lo mismo a boca abierta, las características que puedo llegar a encontrar a nivel del paladar, de la úvula, los pilares posteriores, los pilares anteriores, la lengua, piso de boca y mejillas. Labio superior, labio inferior con las comisuras labiales. En un corte sagital exactamente lo mismo, nos ubicamos y sabemos que es el paladar duro, el paladar blando, las amígdalas, todo lo dejo sentado en estos dibujos, con lapicera roja, con lapicera azul. Bien. Podemos hacer, si ustedes quieren, un resumen de lo que nos orientó la exploración física de ese paciente. Y obviamente que ante toda la información recaudada, yo puedo sumarle exámenes complementarios de rutina, que hoy por hoy, en el 2025, es indiscutido la necesidad de, conjuntamente a esta historia clínica, fortalecerla con una radiografía ortopantomográfica para conocerlo a nuestro paciente y saber dónde estamos parados, si hay lesiones o no a nivel óseo y si hay o no piezas dentarias retenidas, si los senos maxilares están permeables o no, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo también adjuntar radiografía intraoral periapical de la pieza dentaria o las piezas dentarias problemas por las cuales el paciente llega, y puede ver también exámenes complementarios que no son de todos los días a todos los pacientes, pero que en casos puntuales yo necesito conocerlos y solicitarlos, como puede ser una tomografía axial computada o una resonancia magnética, o también pueden ser ecografías, o también pueden ser análisis clínicos de laboratorio, de sangre y de orina. Todo eso se puede pedir y fortalecer a la historia clínica, como así también poder pedir consultas o interconsultas con otras especialidades. Por ejemplo, si en la historia clínica yo visualicé hematomas espontáneos que relata y se observan en la piel y en las mucosas del paciente, yo puedo ver una interconsulta con el hematólogo. O si el paciente a la confección de la historia clínica presenta una glucemia de 230, yo tendré que entonces pedir la interconsulta con diabetología, ¿sí? Si el paciente presenta una tensión arterial al momento de la consulta de 18-12, pediré la interconsulta con un cardiólogo, y así sucesivamente.
Obviamente que puedo decir que mis diagnósticos presuntivos son y nombrar varias patologías o diagnósticos de base posibles ante el panorama inicial de ese paciente, diagnósticos presuntivos y un plan de tratamiento empírico mientras lo sigo estudiando al paciente. Y llegado el caso, ese plan de tratamiento se puede modificar o se le puede sumar o se le puede restar alguna medicación de acuerdo a los exámenes sucesivos que se le sigan haciendo a ese paciente. En una historia clínica debe haber consentimiento por escrito. Debe haber una hoja donde yo indique cuáles van a ser los tratamientos a instaurar y debe haber también instrucciones por escrito postoperatorias, es decir, todos los cuidados postoperatorios que ese paciente tendrá, por ejemplo, después de una extracción dentaria. Yo debo de explicarle al paciente que no va a comer hasta pasadas 4 horas, no va a tomar mate, por lo menos por una semana, 10 días, no va a hacer ejercicio físico por 2 semanas, no, la comida va a ser toda fresca, tibia, nada caliente, yogur, helado, licuado, flan, gelatina, puré de fruta, puré de verdura, tipo papilla de bebé, todo fresco, tibio, nada muy caliente, que va a comer del otro lado donde se realizó la extracción o la cirugía y que se puede higienizar el resto de la boca sin lesionar la zona operada, ¿sí? Y aquí ven cómo se repite la columna de la fecha, la práctica realizada y el cirujano actuante. Que aquí nosotros colocamos la firma del cirujano, pero aquí también hay una columna donde el paciente firma el día que se le realizó cada una de las intervenciones que se le realice. ¿Exacto? Y también aquí una evolución postquirúrgica que abarca más o menos lo mismo. Fecha, control postquirúrgico a las 24 horas, por ejemplo, evolución favorable, nombre y firma del paciente. Y el epílogo es cuando yo considero que a ese paciente le puedo dar el alta y debo aquí dejar asentado por escrito el estado de ese momento del paciente y la decisión de dar el alta ante la situación del momento de ese paciente, en donde, por ejemplo, ya fue realizada la intervención quirúrgica que el paciente necesitaba, cumplió con su esquema de medicación antibiótica y analgésica, que la evolución postquirúrgica ha sido favorable y que el estado sistémico del paciente así lo permite, teniendo en cuenta que se le dan indicaciones precisas postquirúrgicas de cuidados de la zona operada y la medicación ambulatoria, que será tal, tal y tal, la fecha y la firma. Y de esa manera doy por cerrada la historia clínica del nosocomio, donde se ingresó, donde se atendió a ese paciente y donde se le dio de alta. Todo esto ustedes lo van a leer, porque es más o menos todo lo que nosotros hemos estado explicando en cuanto a preoperatorio, la importancia de la historia clínica, la anamnesis, cómo la van a realizar, que la historia clínica tiene que ser realizada por el mismo profesional que lo va a atender en forma clara, precisa, sencilla, y de allí recaudar toda la mayor información posible, ya sea que el paciente sepa que tiene una patología de base y muchas veces ese paciente no está diagnosticado y que gracias a mi anamnesis yo puedo llegar a generar un diagnóstico de base que ese paciente a lo mejor no sabía que lo tenía, como por ejemplo una diabetes o una hipertensión o una discrasia sanguínea, ¿sí? Ese es el objetivo de una historia clínica. ¿Para qué? Para poder atenderlo con la menor cantidad de sobresaltos posibles a ese paciente y de la forma más segura posible. Todo esto ustedes lo van a leer, porque es todo lo que hemos estado hablando y explicando. Se sobreentiende que un paciente, cuando nosotros vamos a realizarle extracciones dentarias,
se supone que ese paciente, aparte de confeccionarle la historia clínica y saber que estamos frente a un paciente compensado, tenga o no patología de base, pero que está compensado, y que nosotros lo vamos a medicar profilácticamente para que nuestra intervención no sufra ningún tipo de sobreinfección y complicación postquirúrgica, hay una realidad que el estado de la cavidad bucal de ese paciente a quien yo voy a atender amerita bajar el índice de infección, como por ejemplo, cuando yo a ese paciente, antes de realizar las extracciones, le realizo una tartrectomía. Muchas veces el paciente llega con una cantidad de tártaro dental y de sarro muy grande, y que si yo le realizo a ese paciente extracciones, la infección que tiene ese paciente por la presencia de la cantidad de sarro que hay, puede producirme la infección de los coágulos y haya una complicación postquirúrgica. Por eso, un paciente que va a ingresar a un acto quirúrgico de baja complejidad, mediana complejidad o alta complejidad, amerita sanear la boca, amerita eliminar focos infecciosos que puedan complicar mi postquirúrgico. Por eso nosotros, como protocolo, siempre antes de ingresar a un paciente a una cirugía, se le confecciona y se le realiza una tartrectomía para eliminar todo el sarro del tártaro dental, pulido dentario para eliminar manchas, y una vez realizada y recuperado el estado periodontal del paciente con un cepillado de 4 veces por día, recién se programa la extracción o la cirugía que ese paciente necesita. ¿Sí? Obviamente, si el caso lo amerita, pediremos análisis de laboratorio complementarios. Ustedes van a anotar allí, porque aquí en ningún lugar sale, cuáles son los análisis de laboratorio que nosotros solicitamos en un prequirúrgico. Nosotros colocamos los datos del paciente en el recetario, nombre, apellido, edad y número de documento, y abajo RP, solicito 2 puntos, anote. Citológico completo, glucemia, eritrosedimentación, recuento plaquetario, coagulograma completo y orina completo. Y si vemos que el paciente está bastante desmejorado, también pedimos ionograma completo, sodio, potasio y cloro. Estos son los análisis, y orina completo les dije, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las infecciones urinarias únicamente se desprenden de un examen de orina. Y si nuestro paciente está cursando una infección urinaria, que son muy frecuentes tanto en los hombres como en las mujeres, si yo realizo una cirugía, ese postquirúrgico puede complicarse y el paciente tener una recaída y terminar internado, porque si hay una infección de base en otro sector del organismo, puede ese paciente tener una complicación postquirúrgica. ¿Pasó? Sí, pasó. Y eso es un susto grande. Por eso, dentro de lo que son los análisis de laboratorio complementarios, nosotros pedimos siempre orina completo, porque ahí nos salen la cantidad de gérmenes, si es que hay, mucus, si es que hay, leucocitos, eritrocitos, cruces positivas de infección. Entonces nosotros orina siempre pedimos, fuera del citológico, para ver la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos, para ver la hemoglobina, si ese paciente está anémico o no está anémico, si tiene los glóbulos los glóbulos blancos altos o bajos. Aparte, siempre se pide recuento plaquetario, porque si no lo pedís específicamente, no te tira el número de plaquetas. Y yo tengo que saber si ese paciente tiene valores normales de plaquetas, para que no tenga una hemorragia o una trombosis. ¿Exacto? Entonces, esos son los análisis de laboratorio. Para entrar en una cirugía, sí o sí, ese paciente tiene que tener una radiografía panorámica, una radiografía intraoral si amerita el caso, y análisis de laboratorio complementario. Hay casos que también, como son de gran envergadura los tumores, los quistes, las malformaciones o los procesos degenerativos a nivel óseo, que pedimos Combin, que es una tomografía dental, o bien TAC,
tomografía axial computada cuando son tumores o quistes o lesiones de gran tamaño. Usamos el tomógrafo general. Depende del caso. Esto también lo van a leer ustedes, porque es todo lo que hemos estudiado y hablado en tiempos operatorios, los tiempos que tiene una cirugía. Sabemos que básicamente hay una diéresis, una exéresis y una síntesis. La diéresis, se acordaban que era una extracción simple, es la sindesmotomía propiamente dicha, el despegamiento de la encía, del borde gingival. Y otras veces, en una cirugía de mayor envergadura, es la confección o el diseño de un colgajo, a través de la cual nosotros vamos a realizar una incisión, un decolado, y vamos a obtener un colgajo para poder acceder al sitio que queremos nosotros operar, con una buena visibilidad, con un buen terreno, para poder realizar, por ejemplo, una ostectomía con turbina, fresa, y la cirugía propiamente dicha. El tratamiento de la cavidad, con un buen curetaje, una buena limpieza de la loge o la cavidad quirúrgica, luego la reposición del colgajo y la sutura propiamente dicha. El profesional que ejerce como primer ayudante va a ser el que pueda llevar adelante estos tiempos operatorios que son complementarios, pero son esenciales para que una cirugía llegue a buen término y sea exitosa, como es el tiempo complementario de separación de nuestro colgajo, separación del labio, separación de las mucosas, un tiempo operatorio de hemostasia para ayudar a cohibir la hemorragia, que muchas veces durante una cirugía o inmediatamente luego de terminar una cirugía puede producirse una hemorragia, y mi ayudante me debe ayudar a cohibir esa hemorragia para obtener hemostasia. Y un terreno lo más seco posible para tener una buena visión y para poder trabajar lo más cómodo posible. Nunca nos tenemos que olvidar, por eso decimos lo importante que es integrar las primeras unidades a estas últimas, en donde efectivamente vamos a atender a nuestro paciente. No nos tenemos que olvidar de la bioseguridad para poder tratar a nuestro paciente y atenderlo con la mayor asepsia posible, manteniendo la cadena de esterilidad de nuestro instrumental, de nuestro EPP, y que toda la maniobra y el acto quirúrgico sea lo más cuidado, limpio posible. El postoperatorio es igual de importante que el preoperatorio y que el operatorio propiamente dicho. Yo necesito un preoperatorio completo, acabado, minucioso, para conocer a mi paciente y para prepararlo exitosamente, para que en la instancia operatoria la cirugía sea exitosa, pero mi paciente debe cooperar en el postoperatorio o postquirúrgico para que mi cirugía finalice exitosamente. El postoperatorio va de la mano de una correcta medicación, una medicación deficiente o errónea entorpece el postoperatorio. Hay que saber medicar para que el postoperatorio sea exitoso y nuestro paciente se acuerde bien de nosotros y no haya una complicación. Como así también es sumamente importante los cuidados del paciente. El paciente tiene que saber, por eso hay que programar la extracción o la cirugía, que él se debe cuidar luego de la intervención. De acuerdo a la envergadura de la cirugía, se cuidará 24 o 48 o 72 horas o una semana o 15 días. Cuidado son reposo local de no hablar, reposo de no hacer ejercicio físico, no andar en bicicleta, no ir al gimnasio, la comida toda fresca, tibia, nada muy caliente, blanda, semiblanda, yogur, helado, licuado, flan, gelatina, puré de fruta, puré de verdura, pollito hervido, albóndigas, no tomar mate, no succionar, ¿sí? No hacer natación. Todos estos cuidados se dan y que cumpla al pie de la letra la medicación que el profesional le da. Le duela o no le duela, los tiempos interdosis se respetan a rajatabla para que el nivel de droga en sangre no baje y no haya picos de dolor, porque esos picos de dolor van acompañados de inflamación y esa inflamación produce mayor edema en la zona y puede producir desgarro de los puntos, abertura de la síntesis y por ende una cicatrización por segunda intención, que lleva aproximadamente el doble de tiempo y de días que una cicatrización por primera intención.
Es importante el postoperatorio, importantísimo. Y los controles postquirúrgicos, el paciente debe volver al control. No se lo abandona al paciente luego de una cirugía. Hay que controlarlo. De acuerdo a la cirugía que se le realizó, a las 24, a veces a las 48, a veces a las 24, a las 72, a veces a la semana, a veces a los 15 días. ¿Sí? Los puntos reabsorbibles pueden o no extraerse. Lo mismo nosotros tendemos a extraerlos para que no junten placa bacteriana y no se sobreinfecte la herida. Y no sugerimos enjuagues bucales ni buches, porque eso genera pérdida de la tensión de los puntos. Y tampoco en una época se sugería buches de agua tibia con sal. Nosotros no lo sugerimos, todo lo que sea buches no, porque genera una desorganización del coágulo, favorece la desorganización del coágulo y una posible hemorragia, y también favorece que los puntos que se realizaron, la sutura, pierda tensión. Tampoco nosotros indicamos hielo propiamente dicho. Es normal que se inflame, es normal que llegue que llegue a la zona operada todos los líquidos que deben llegar y de esa manera se pueda conformar correctamente el coágulo y el proceso de cicatrización se dé favorablemente. Si yo veo que a las 24 o 48 horas hay un edema importante, puedo sugerir que el paciente se coloque en una bolsita de polietileno unos 3 hielitos envueltos en una toalla o en un repasador y colocarlos 10 minutos en la región y descansar 20. 10 minutos y descansar 20. 10 minutos y descansar 20. Luego de la tercera vez se descansa y eso lo puedo volver a hacer a las 8 horas. Pero únicamente si hay una respuesta inflamatoria muy grande. Porque hay pacientes que tienen un postquirúrgico espectacular, otros pacientes que tienen un postquirúrgico moderado y otros exagerado. En esos pacientes en donde la inflamación es exagerada, se puede sugerir a las 24 o 48 horas, cuando vaya a control, el uso de hielo local, pero siempre controlado y siempre espaciado. ¿Sí? El calor en algunos procesos acelera la maduración del proceso infeccioso. Nosotros normalmente tampoco sugerimos colocar calor si sabemos que en un postquirúrgico el paciente no debe exponerse a muy bajas temperaturas, como por ejemplo la gente que anda en moto en pleno invierno o en trabajos que estén a la intemperie expuestos a mucho frío, porque el frío produce vasoconstricción y por ende el sangrado a la zona de la cirugía es menos profuso, es menos abundante, y por ende el proceso de cicatrización y reparación puede verse entorpecido o enlentecido. Entonces, nosotros en esos pacientes que están expuestos a bajas temperaturas, después de un postquirúrgico tratamos que se cuiden y no se expongan al frío para que tengan un buen sangrado y una buena formación de un correcto coágulo. ¿Sí? Lo mismo cuando hay pacientes con neuralgias o neuritis, que no se expongan al frío, porque el frío exacerba ese dolor. Y bueno, el calor siempre va a madurar todo proceso inflamatorio. Nosotros no lo sugerimos, pero bueno, la bibliografía existe para que ustedes lo sepan como cultura general. Las instrucciones de los cuidados postquirúrgicos, por supuesto que no está de más darlos por escrito. Quien quiera dejarlo asentado en un recetario y dárselo al paciente, no está de más, para que el paciente no se confunda, no se olvide, y los cuidados sean más acabados. Eso no está de más, y se puede dejar asentado en la historia clínica que las indicaciones postquirúrgicas se dieron por escrito. El tema biopsia y citología exfoliativa. Estos son estudios complementarios para poder llegar y abordar un diagnóstico. En el caso de la biopsia, un diagnóstico de certeza. Sabemos que nosotros debemos realizar un correcto diagnóstico
cuando observamos en la cavidad bucal o en las zonas aledañas una lesión que clínicamente es dudosa o que clínicamente tiene evidencias y características propias de una lesión que puede estar malignizándose o puede ser maligna. Puede ser borderline, puede ser dudosa, puede ser maligna, efectivamente. La única forma que yo aborde un diagnóstico de certeza es con la toma de una biopsia. La biopsia, a través de la obtención de material de la lesión y el estudio dado por un anatomopatólogo, es la única manera que yo pueda tener un diagnóstico de certeza de una lesión que yo observe en la cavidad bucal, dudosa y con todas las características que a mí me hagan pensar que estoy frente a un diagnóstico desfavorable. La biopsia decimos que es el conjunto de maniobras quirúrgicas a través de las cuales extraemos del organismo vivo un trozo de tejido, cuyo examen y observación por parte de un anatomopatólogo va a confeccionar él mismo un informe sobre las características del material que nosotros les enviamos, las características anatomohistológicas de esa toma, y finalmente nos va a dar un diagnóstico. Este diagnóstico es un diagnóstico de certeza, dado por el patólogo. Y que muchas veces este diagnóstico puede o no coincidir con la clínica, pero siempre se debe regir por el diagnóstico de certeza de una biopsia, de un patólogo. Y va a ser determinante. Muchas veces, esta biopsia, yo puedo obtener material para enviar a biopsiar de una porción de una lesión que observo en la cavidad bucal. Yo observo esta lesión y tomo un trozo de esa lesión, y ese trozo lo mando a biopsiar. O bien, puedo observar una lesión y extirparla in toto, es decir, extirparla en forma completa con un margen. Esta línea punteada me asegura a mí que la lesión, que aparentemente tiene un límite, yo la extirpo con un margen, y esta toma in toto de toda la lesión y con un margen, la mando a estudiar. ¿Sí? Son los distintos tipos de biopsia que yo puedo realizar. Una porción de la lesión, cuando la lesión es muy extensa, o puedo extirparla por completo in toto con márgenes aceptables. ¿Cuándo voy a realizar una biopsia? Y bueno, yo voy a decidir realizar una biopsia cuando yo vea lesiones en la boca dudosas, porque no me gusta la coloración, porque la siento indurada, porque está queratinizada, porque es un paciente que aparte fuma y aparte toma, o aparte mastica coca, o es un paciente diabético. Ante esas dudas, ante esas características dudosas, yo puedo decidir, por la presencia de una lesión de esas características, realizar una biopsia. O bien, cuando yo sé que estoy frente a una lesión maligna, necesito saber el grado de malignidad de ese tumor o de esa lesión, para, de acuerdo al grado de malignidad de ese tumor, decidir cuál va a ser el tratamiento correcto y el pronóstico de esa lesión. ¿Sí? También, si yo realizo una biopsia y tomo una porción de la lesión, una vez que me da el patólogo el resultado, yo ahí puedo determinar una segunda cirugía y la amplitud para la extirpación de lo que queda de la lesión. Si tengo que tener un margen de extirpación mayor o mínimo, de acuerdo al resultado. Si la biopsia me dice que es un material, un tejido benigno, el margen de extirpación
es mínimo. Pero si me da un diagnóstico borderline o dudoso, el margen de extirpación debe ser mayor. ¿Sí? Y también yo puedo realizar biopsias cuando ese paciente está o viene de un tratamiento oncológico, por ejemplo, y yo necesito evaluar la evolución de ese tratamiento. Entonces puedo realizar una biopsia para evaluar la evolución de mi tratamiento instaurado. ¿Sí? Hay métodos que son incruentos y métodos cruentos de biopsia. Los métodos incruentos, como su nombre lo indica, son métodos que no generan ningún tipo de agresión a mi paciente, como por la recolección del esputo o de las secreciones que tenga mi paciente, o cuando yo irrigo y lavo alguna cavidad y ese lavaje y esa irrigación de esa cavidad yo obtengo material que lo mando a biopsiar. O bien por aspiración de una cavidad que a lo mejor colecciona algún tipo de líquido, yo lo aspiro y mando a biopsiar. Distinto es los métodos cruentos, en donde yo debo realizar, por ejemplo, un raspaje o un curetaje de algún sector o alguna lesión de la cavidad bucal, o cuando utilizo sacabocados con pinzas gubias o con punch, todo ese instrumental que nosotros estudiamos en instrumental quirúrgico para biopsia, pueden ser utilizados para obtener material, en este caso tejido óseo, tejido duro, para mandar a biopsiar. O bien puedo realizar una punción en una cavidad que yo esté viendo que es a contenido líquido, y con una aguja convencional de tipo Luer, yo realizo la punción y la aspiración del líquido intralesional y mando a estudiar. O bien, cuando realizo un corte de la lesión, la extirpación de la lesión en forma parcial o en forma total, con un bisturí convencional, un bisturí frío, el mango del bisturí Bar Parker número 3, con alguna de las hojas descartables, o bien con el electrobisturí. Son los distintos métodos. Si podemos clasificar también a las biopsias en biopsias abiertas y biopsias cerradas. Biopsias abiertas le llamamos a todo aquellas tomas biópsicas que se realizan en forma directa en la cavidad bucal. Como por ejemplo, esta lesión que se aloja, se ubica en la mucosa yugal derecha de mi paciente. Observo una lesión sobrelevada que se condice por su ubicación a lo que podría ser un papiloma de apnéusico, por succión, y que entonces yo puedo programar la toma de la biopsia. En este caso voy a realizar una biopsia abierta, porque yo, cuando un ayudante me deja expuesta la lesión con separadores y realizando plano en la mejilla, me facilita la observación de la lesión, y como es una lesión aparentemente benigna por la clínica, yo voy a extirparla, decido, in toto, con un buen margen, en forma de uso. ¿Se acuerdan cuando vimos incisiones y suturas? La incisión para la extirpación de un pseudopapiloma de apnéusico es en forma de uso. Esta es la vista superior del diseño de la incisión, y este es en un corte, como realizo en B, en forma de uso, la incisión para poder extirpar in toto la lesión y mandarla a estudiar al anatomopatólogo. Una biopsia abierta, incisión en cuña para la toma biópsica en una biopsia abierta, bajo visión directa. Yo directamente estoy viendo la lesión en la boca y realizo la toma del material. Distintos son las biopsias cerradas, en donde yo debo obtener el material para mandar a estudiar, para realizar la biopsia, en una lesión que está ubicada profundamente, no en forma superficial, sino en forma profunda, de manera tal que yo debo realizar una biopsia cerrada. ¿Sí? Como por ejemplo, en estos casos yo debo evaluar dónde está asentada la lesión y a dónde yo quiero abordar para realizar el sitio de toma.
y si tengo mayor o menor accesibilidad. Si es una localización, por ejemplo, intraósea, obviamente yo voy a tener que programar, realizar anestesia, el diseño de una incisión o de un colgajo para poder abordar el tejido óseo que yo quiero estudiar. Y a veces también el contenido intraóseo de esa lesión. Eso es una biopsia cerrada. Por ejemplo, una biopsia abierta en un paciente que se presenta en el borde de la lengua. Cuando nosotros le decimos al paciente que saque la lengua, vemos una lesión exofítica, sobrelevada. El paciente nos relata de que él se golpeó y se mordió sin querer la lengua, y desde ese momento apareció esta lesión redondeada, sobresaliendo del borde de la lengua, una lengua de gran tamaño, se puede ver por la indentación de todo el borde libre de la lengua. Entonces yo realizo la anestesia en zonas circundantes a la lesión, pero alejadas para no alterar las características celulares de la lesión, para que el anatomopatólogo no pierda información. La anestesia se realiza en sitios alejados perilesionales. Y de esa manera, con una pinza de disección, se prensa la lesión, ven cómo la prenso, y con el electrobisturí se la extirpa. In toto, con margen de tejido sano supuestamente, y se obtiene el material biópsico. Esto es una biopsia abierta. Esta es la loge, la cavidad que nos queda luego de extirpar la lesión con margen de seguridad. Ese material que se obtuvo se va a colocar en un vaso de boca ancha con formol diluido al 10%, es decir, el 10% de formol y el 90% de agua destilada, y allí se coloca el material obtenido. El material debe flotar libremente en los contornos del frasco de la biopsia para no deformarlo. Esta es una lesión pequeña, pero a veces extirpamos lesiones de gran volumen, y esa lesión que extirpamos para estudiarla no debe estar comprimida en ese tarro. ¿Por qué? Porque puede deformarla y puede deformar las células que la conforman. Siempre estos frascos de boca ancha, que tienen una tapa a rosca y que al paciente se le aclara que tiene que ir paradito y no volcarlo porque el formol mancha y es tóxico, debe ir rotulado con una cinta adhesiva con el nombre del paciente, el DNI del paciente y la fecha. Como la boca es muy sangrante, obviamente que después de realizar la toma de la biopsia había mucho sangrado. Entonces con una pinza Halter se prensó inmediatamente por debajo de la base de la zona de extirpación, y con el electrobisturí se hizo unos golpecitos y unas descargas eléctricas en la parte activa de la pinza hemostática, de manera tal de producir y estimular la contractibilidad y la contracción de los vasos sanguíneos, los vasos arteriales que irrigan la punta de la lengua, y de esa manera favorecer la hemostasia. Evitar que el sangrado prosiga, porque la lengua es muy sangrante, es ricamente irrigada. Extraigo la pinza hemostática, la Halsted, y este es el control postquirúrgico del paciente. A los 7 días, la lengua ya está divina. Mire cómo cicatrizó, y este es el resultado del anatomopatólogo que nos envía. El doctor, el encabezado del consultorio anatomopatológico, en este caso es particular, el nombre del paciente, el médico que solicitó la biopsia, el tipo de material que se remitió, que se mandó y que se pidió, un examen histopatológico. La fecha, el número de protocolo, si tiene obra social, y el anatomopatólogo inicialmente hace la descripción macroscópica, en donde dice que él recibió material biópsico que se extirpa como lesión de mucosa lingual. Se remite fijado, es decir, en formol, representado por un trozo tisular firme,
que mide 0,4 por 0,3 centímetros, es de color grisáceo, superficie rugosa, sólido y papilar al corte. El diagnóstico histopatológico, papiloma lingual hiperqueratótico, es decir, una lesión benigna. Nos manda la foto de una microfotografía del preparado. Acá lo que no se ve y no hemos tomado es en un recetario cómo el médico solicitante envía al patólogo la solicitud del examen histopatológico. Se coloca el nombre, el apellido, la edad y se pone solicito estudio o examen histopatológico, descripción, 2 puntos, se envía, toma biópsica de tanto por tanto, obtenido a nivel de la punta de la lengua, de evolución post-traumática, el paciente relata haberse mordido, no presenta ganglios, y todo lo que yo quiera adjuntarle a la descripción. Y firma, sello y la fecha. Y entonces el patólogo me envía el informe una vez que hace el estudio, que aproximadamente tarda entre 24 a 48 horas cuando es tejido blando. Cuando yo ya mando una biopsia de tejido óseo o tejido dentario, ahí aumenta la cantidad de días porque necesitan primero descalcificarlo, tanto al tejido óseo como al tejido dentario. ¿Sí? Bien. Siempre se dice que los cuidados que yo tengo que tener cuando realizo una biopsia es de que haya un margen, como dijimos, en torno a la lesión que yo voy a tomar y que lo tengo que siempre fijar en forma inmediata, de manera tal que las células de la toma biópsica no sufran alteraciones, no sufran modificaciones y realmente el anatomopatólogo tenga una muestra biópsica satisfactoria. Debe tener forma, volumen y tamaño suficiente para que él pueda hacer cortes de esa biopsia y preparados para poder, bajo microscopio, observar correctamente la biopsia. Como dije, la anestesia debe ser lo ideal en zonas periféricas, perilesional, para no alterar y modificar las estructuras anatómicas intracelulares, no deformar los núcleos, no deformar los distintos elementos que conforman a una célula. Y debe siempre ser enviado en un vaso de boca ancha rotulado en forma conjunta con el recetario solicitando el estudio histopatológico. ¿Qué más? El fijador más utilizado es el formol 10%, una parte en formol y 9 partes en agua destilada, y todas las características que estuvimos explicándola, ustedes la van a leer, porque es todo lo que hemos dicho. Este es el modelo de protocolo. ¿Sí? El nombre del paciente, la edad, el sexo, dónde se tomó exactamente la toma biópsica, el tipo de material y todo dato clínico que sea relevante y que yo piense que lo puede orientar al patólogo. Y si hay elementos o estudios complementarios que lo ayuden como una panorámica, una radiografía intraoral, análisis de laboratorio, un TAC, una resonancia, una ecografía, se la adjunto a la biopsia y al protocolo para que el patólogo tenga más herramientas para poder llegar a un diagnóstico de certeza. Siempre firma y sello del profesional actuante y la fecha. Quiero decirles de que siempre cuando yo envío el protocolo, tengo que colocar el diagnóstico presuntivo. Yo, ¿qué es lo que pienso que puede ser? Si pienso que es un pseudopapiloma, si pienso que es un quiste dentígero, si pienso que es un ameloblastoma, si pienso que es diagnóstico presuntivo. ¿Qué es lo que yo pienso que clínicamente o radiográficamente es? Y él me dará después el diagnóstico de certeza. Eso debe estar asentado en el protocolo.
Esto ustedes lo van a leer. Es más o menos todo lo que hemos estado explicando. Y siempre una biopsia puede ser positiva, y definitivamente el diagnóstico es ese. Puede ser negativa, en donde, gracias a Dios, la biopsia no revela ningún tipo de atipía celular y es una lesión benigna o una toma biópsica benigna, o puede ser dudosa, borderline, ya sea porque la toma fue insuficiente o porque la biopsia no llegó en condiciones correctas. Por ende, el patólogo sugiere repetir la biopsia. Sugiere volver a tomar material biópsico y sugiere volver a realizar la biopsia. ¿Por qué? Porque ha sido dudosa. ¿Mm? Ustedes saben que cuando en una lesión de gran tamaño se toma la biopsia de un sector, puede que dé negativo, pero en otro sector de la misma lesión puede que sea positiva, puede ser que sea maligna. Por eso cuando hay lesiones de gran tamaño, a veces se toman biopsias de distintos sectores de la lesión. ¿Sí? Siempre se dice que se toma la biopsia, se elige de la lesión de la zona más alterada, donde hay más probabilidades de atipía celular o malignidad. Y otra forma de obtener nosotros información es la citología exfoliativa. La citología exfoliativa es utilizada para estudiar todas aquellas células que solas, fisiológicamente, se exfolian de los tejidos, se desprenden de los tejidos solitas, y que pueden ser recolectadas y analizadas mediante métodos convencionales de coloración. Este procedimiento es particularmente aplicable a situaciones como la mucosa bucal, que es una mucosa altamente exfoliante. Nosotros podemos obtener gran cantidad de células descamadas y esas células mandarlas a estudiar por citología exfoliativa y nos puede dar un diagnóstico. La citología exfoliativa es la que comúnmente nosotros conocemos como en ginecología el PAP, que se le realiza a las mujeres. Allí, a nivel del cuello uterino, se realiza un raspaje por parte del ginecólogo y se manda al patólogo para que realice una citología exfoliativa. Ya lo vamos a ver. Esas células exfoliadas son las que son estudiadas. Y ahí se pueden observar por parte del patólogo si esas células que se descamaron, que se obtuvieron por muestra, se fijaron con alcohol y se mandaron a estudiar, si esas células tienen atipía o no tienen atipía. ¿Sí? Y si en la lesión o en la zona exfoliada, que la tenemos que dibujar para mandársela al patólogo, tenemos que decir las distintas zonas de las que yo obtuve células escamadas, para que él sepa cuáles son las distintas células que los distintos sectores que pueden estar alterados o no. Ya lo vamos a ver. Para una citología exfoliativa, es decir, para obtener estas células que se descaman fácilmente de la mucosa bucal en el caso nuestro, necesitamos sí o sí un instrumental para realizar la toma. Un instrumental normalmente tipo romo, como pueden ser espátulas de madera o espátulas de cemento, o bien los bajalengua. Portaobjetos limpios, y como líquido fijador ya acá no se usa el fórmol al 10%. Sino que se utiliza alcohol al 96%, también en un frasco de boca ancha. Y vamos a, por ejemplo, con un caso clínico, un paciente con un cáncer bucal franco, un paciente fumador, un paciente bebedor y un paciente que trabajaba a la intemperie de edad avanzada, presentaba en su cavidad bucal una lesión con todas las características clínicas de malignidad. Toda esta historia de la citología exfoliativa ustedes la van a leer, y vemos el caso clínico. El paciente llega, tez clara, ven cómo ya la comisura bucal tiene otra dirección, la derecha con respecto a la izquierda, un labio un labio indurado, un labio con los bordes desdibujados, poco definidos,
un aumento de volumen del lado derecho del paciente, cambio de coloración, un abultamiento, la piel bastante desecada, un paciente que relató que trabajó en el campo, a la intemperie durante toda su vida, que también fumaba, también tomaba, y vemos aquí cómo utilizamos unas espátulas de madera, romas, portaobjetos, con ganchitos para poder colocar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, que van a corresponder con las zonas de los sitios de toma. Ya lo vamos a ver, un frasco de boca ancha, rotulado con el nombre del paciente, el DNI y la fecha. De esa manera le hacemos abrir la boca al paciente y vemos una boca en mal estado, muy mal estado, y una lesión en la zona retromolar y en la mucosa yugal, que francamente tenía todas las características clínicas de malignidad. Podemos comenzar e iniciar con una citología exfoliativa, que es un método, la verdad, que no es cruento, que vamos a obtener nosotros el material de todas las células descamadas de esta lesión. Vamos a realizar primero lavajes de esta lesión. Miren todas las características de una lesión maligna. Miren las zonas blanquecinas, queratinizadas, aumentadas de volumen, induradas. No dolía ya, el paciente no tenía dolor, gran cantidad de piezas dentarias en mal estado que nunca fueron extraídas, mal estado bucal general, y los portaobjetos, con los ganchitos de librería para poder adjuntarle un papelito con el número de los sitios de toma. Lavamos la lesión con hipoclorito diluido para eliminar todos los detritus posibles, y de ahí comenzamos el raspaje para obtener las células descamadas que las vamos a depositar sobre el portaobjeto. Realizamos raspaje, obtenemos las células descamadas y las ubicamos sobre el portaobjeto. Inmediatamente que los colocamos sobre el portaobjeto, sumergimos el portaobjeto en el alcohol al 96%. ¿Para qué? Para que esas células descamadas no sufran y el patólogo pueda obtener una citología de gran calidad. Ven cómo la lesión yo la dibujo y pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a cada uno de los portaobjetos yo le voy a sumar un papelito donde diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que las células obtenidas en ese portaobjeto corresponden a la zona 1 de biopsia, la zona 2 o la zona 3. Y le emito al patólogo los datos filiatorios del paciente, la ubicación del sitio de toma y lo que yo le solicito al patólogo. Firma, sello y fecha. Les decía yo que esta citología exfoliativa es un método muy utilizado en odontología y en ginecología, muy utilizada en la famosa clasificación del Papa Nicolau, que es lo que hace el ginecólogo, un raspaje del cuello de útero, y el patólogo, ya sea a nivel de la cavidad bucal o a nivel ginecológico, te emite el resultado y los clasifica. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Si el resultado del Papa Nicolau es clase 1, me quiere decir que las células que se obtuvieron, las células descamadas, que se obtuvieron en la citología exfoliativa, son células normales. No me preocupa. Si el resultado del Papa Nicolau es clase 2, me dice que algunas células que se obtuvieron son atípicas, pero sin malignidad. Si el Papa Nicolau es clase 3, aquí yo veo cambios poco precisos de malignidad, pero ya hay cambios de malignidad.
No hay pruebas definitivas de malignidad, pero es evidente la presencia de células aberrantes. El Papa Nicolau clase 4, posible malignidad, y el clase 5, cambios malignos evidentes. Si a mí me tira un resultado el patólogo del Papa Nicolau clase 3, clase 4 o clase 5, siempre deben ir seguidos de una biopsia de la lesión para obtener un diagnóstico de certeza de esa lesión a la cual yo le realicé un Papa Nicolau o una citología exfoliativa. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hemos terminado de desarrollar esta bolilla. No sé si tienen alguna duda o no, ya sea con respecto a la clase de hoy o con respecto a la descarga práctica que vamos a realizar en la próxima clase, ya sea el miércoles que viene si está todo bien, y si llegara a haber paro, obviamente la vamos a diferir una semanita más. No sé si quieren preguntar algo, chicos. ¿Están ahí? ¿Se me durmieron? ¿Qué pasó? ¿Están ahí? Bien. ¿Les parece entonces, tienen alguna preguntita o quieren que directamente nos despidamos y nos veamos el próximo trabajo práctico? Por ahora dudas no, profe. ¿No? Bien. Bueno, yo les pido entonces que después entren en el aula virtual que está todo visualizado para que ustedes puedan descargar la historia clínica, descargar el listado de materiales y el listado de prácticas que vamos a realizar en la sala clínica y estudien mucho, estudien como ya si fuera para el tercer parcial, para que puedan aprovechar el práctico, ¿sí? Y nos estaríamos viendo entonces, si Dios quiere, el miércoles 27. Si no, estamos en contacto y vemos cuándo nos volvemos a juntar. ¿Les parece? Bien, profe. Bueno, les dejo un beso grande, que descansen y nos vemos, ¿sí? Nos vemos, profe. Chao, Profe. Chao, hasta luego. nos vemos. Gracias.